para los economistas, pero sin pensar en lo que acarrea esta celebración. Nosotros vamos a ver y vamos a escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que dice la Biblia sobre estos temas de qué es lo que debemos de celebrar, qué es lo que no debemos de celebrar, qué es lo que Dios escribió para nosotros, para guiarnos, no de lo que dice el mundo que debemos de celebrar. Ahora, tampoco vamos a seguir todo lo que dice la iglesia, sino vamos a seguir todo lo que diga la Biblia, de lo que dice, Amén. De lo que diga la Biblia es lo que vamos a seguir. Amén. Porque no estamos siguiendo a una iglesia, a una religión, estamos siguiendo lo que Dios escribió en la Biblia. Amén. Esa es la verdadera respuesta, ¿verdad? Amén, aleluya. Ahora, ese es el tema del Halloween. Ahora, vamos a hablar sobre la otra parte. Quisiera que si por favor me pudiera poner en la fotografía en la imagen de el santuario del Día de los Muertos. ¿Qué se celebra el Día de los Muertos en México? Yo quisiera que abramos nuestro entendimiento, que podamos entender qué es lo que realmente se celebra el Día de los Muertos en México. Es importante saber, porque miren, ustedes y yo ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios necesitamos que saber qué es lo que celebramos, que lo que se nos dice que celebremos es correcto delante de Dios o es algo que Dios nos ha dicho que no celebremos. Y esto, el que nos va a decir a ciencia cierta es la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta celebración del Día de los Muertos en México es una tradición también que se trajo desde antes de la conquista de los españoles. Desde los aztecas y los mayas hacían estas tradiciones, usaban las calaveras de personas que sacrificaban y ahí se quedaban y hacían estos altares. Desde ese entonces se tiene la historia que ya se usaban este tipo de altares y este tipo de celebraciones. Entonces se viene modificando con los españoles la conquista y empiezan a hacer de una manera más diferente a lo que se usaba antes, pero teniendo ahora este tipo de celebraciones. Se colocan altares para recordar a los muertos que fallecieron, poniendo flores, veladoras, alimentos, hasta panes, y todo esto tiene un significado. Ellos se preparan dando todo esto para recibir las almas de las personas que han fallecido, y así es como lo reciben con todas estas cosas y poniendo una foto de la persona que falleció, comida para ofrecerle en su espíritu que venga y se alimente para que siga viajando en el más allá. Eso es lo que este altar representa. Y se dice que hay ciertos niveles de altares hasta que llegue al máximo nivel para que llegue a ser liberado esa alma que ha muerto. Estas son las cosas que, de acuerdo a la información que dan, por las cuales esta razón hacen del Día de los Muertos un festejo que se celebra las almas de los muertos que han fallecido, como no queriendo dejar que se vayan y recordarlos, viniendo sus almas a reposar en ese altar, dando esas comidas que ellos probarán y tomarán para seguir ese caminar al más allá. Esa es una de la manera en que se celebra el Día de los Muertos. Los altares. Se dice también que estos altares, hay un lugar en México que se celebra en un panteón donde todas las tumbas tienen estos altares, quedándose toda la noche
todo apagado y solamente los altares prendidos para que se quede toda la noche, porque llegarán las almas a residir y a ver lo que se les dejó en sus tumbas. Entonces, en México hay un lugar donde hay fotografías, cómo se mira todo aquello, es increíble que suceda algo así, pero sí sucede. Esa es una de las razones por las cuales hay estos altares. ¿Qué es la información que tenemos? 85% de México celebra el Día de los Muertos. Y este día dicen que se cosechan bastantes toneladas de flor, porque hay negocio con las flores, hay negocio con todas las luces que hay, todo lo que se vende, las flores, el pan. Es un pan especial que se llama el pan de muerto, y las flores tienen un nombre especial, las calaveras. Todo lo que se celebra es una venta que crece grandemente en México, y entonces se ha hecho que este día se celebre. El 2 de noviembre es el día que se utiliza allá en México, el 2 de noviembre que se utiliza formalmente, se ha declarado el Día de los Muertos en México. Ha sido declarado, ¿verdad?, que este es el día 2 de noviembre, es el Día de los Muertos, y todo el mundo va a celebrar los muertos. Entonces, bueno, los que no se crean eso, ¿verdad? Entonces, esta es la información sobre ese tema. Puedes ponerle la otra imagen que tenemos. Entonces, en esa misma cuestión, tenemos una imagen de la manera en que muchos se visten, se disfrazan y se ponen sus caritas, ¿verdad? Porque también allá se disfrazan y se ponen sus caritas, ¿verdad? Los niños también se disfrazan sus caras y se ponen sus calaveras y se cuelgan cosas y pues es como si fuera la versión del Halloween, pero en México, ¿verdad? Mexicana, de una manera parecida. Entonces es algo parecido. Esta es la versión mexicana y la otra es la americana. Entonces volvamos a poner la otra imagen, la otra que tenemos. Esta es la otra imagen que tenemos, y digo, pobre niño, ¿verdad? Lo pusieron, lo agarraron ahí y lo vistieron y lo agarraron, y te vamos a vestir de este character de una película, ¿verdad? Y entonces es el que tenía las manos con tijeras, ¿verdad? Pero a lo que voy es la imagen del pobre niño, ¿verdad? Cómo lo vistieron, realmente pobrecito, ¿verdad? Lo peinaron muy curioso, y sí puede asustar a alguien, ¿verdad? Sí asusta a alguien. Y entonces solamente para tener conciencia, ¿verdad?, de lo que hacemos los padres con los hijos y cómo lo hacemos. Entonces vamos a estar hablando sobre esto. Este tema ha traído una cierta desacuerdo entre los mismos hermanos cristianos, porque algunos dicen este tema no es nada malo. Los niños, los disfraces son inofensivos, no hacen ningún daño, no estamos haciendo nada. Y otros piensan que detrás de todo esto, esa celebración, hay ocultismo, hay cosas espiritismo y todo ese tipo de cosas que Dios no permite. Entonces, por eso hemos tratado de buscar en la Biblia qué dice Dios acerca de esta situación, porque no se trata de lo que yo piense, volvemos a repetir, se trata de lo que Dios nos dice y nos va a enseñar. Entonces, así, yo no digo algo y no están de acuerdo conmigo, no, sino es la Biblia la que va a decirnos. Entonces, y entre las mismas iglesias unos
unos están, no necesariamente a favor, pero algunos tratan de celebrar de alguna manera y otros de otra, y algunos simplemente no participan, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en este tipo de celebraciones para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios dice acerca de esto. ¿Les parece? Vayamos a Deuteronomio 18, capítulo 18, Deuteronomio. Quiero que busque ahí porque ahora sí es importante. Con esto nos vamos a defender. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y al 12. Vamos a ver. Deuteronomio está al principio de los versos. Capítulo 18, verso 10 al 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Amén. Muy bien. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Dice las escrituras así: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni participará adivinaciones, ni en brujería o hechicería, ni hacer ni conjuros, servir de mediador espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. La Biblia nos dice que nosotros no debemos hacer nada de todo lo que sea de adivinadores, hechiceros, espiritistas, tampoco nada de lo que tenga que hablar. Dice de los muertos también. Habla de los muertos, ¿verdad? Dice en el 11 dice: ni hacer conjuros, servir de mediador espiritista o consultar a los muertos. Es lo que dice el verso 11. No puedes hacer intermediario de los muertos, tratar de saber qué es lo que te repara el futuro, qué quieres saber del espiritismo, quieres saber de los muertos. Todas estas situaciones es algo que Dios dice que Él aborrece esto. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que Él sabe que a nosotros nos puede hacer daño mentalmente, espiritualmente y a nuestra mente y a nuestro corazón. Es algo que provoca un mal para nosotros y para nuestra familia. Entonces, solamente quiero que quede bien claro que esta situación, cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo, espiritismo, personas que leen las cartas, personas que leen el tarot, que leen todo este tipo de adivinaciones, el Señor no participa, no quiere que participemos en eso, sobre todo que no sea nada que ver con los muertos. ¿Por qué? No debemos hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios representa la luz del mundo. Amén. Él es la luz que nos da a nosotros la vida. Él representa no las tinieblas. Dios representa la luz, Dios representa la vida eterna. Amén. Dios representa la esperanza en nuestra vida, representa todas las cosas buenas que Dios nos puede dar, no las tinieblas, la oscuridad, ni nada de lo que esto estamos viendo. La pregunta es esta, quiero que por favor ponga atención en esto. Ponga atención, no estoy recriminando ni quiero atacar las cosas, estoy en contra de algo que yo pienso, no, solamente estamos haciendo
lo que dice la Biblia de esta situación. Quiero que entendamos esto. Yo he sentido la necesidad de poder hablar para poder nosotros tener el conocimiento bíblico, para poder tener un argumento sobre la verdad de la Biblia en estos casos que es controversial en las iglesias y en las personas y entre nosotros también, porque sucede. La pregunta es esta: ¿a cuál de estas cosas que Dios nos prohíbe, ahorita las que le acabamos de leer, a cuál de todas estas cosas que Dios nos prohíbe hacer, que no debemos hacer, todas estas cosas, cae en la categoría de la celebración de Halloween o de los altares del Día de los Muertos? Es importante esta pregunta, es importante. Quiero que usted piense y piense. Todas estas cosas que acaba de mencionar Dios, del 10 al 11, donde dice que todo esto, la hechicería, el espiritismo, los muertos, toda esta adivinación y todas estas cosas que Dios no quiere que nosotros no participemos en eso, porque nos quiere prevenir de un mal para nosotros y para la familia. ¿A cuál de todas estas cosas entra la categoría de los altares para los muertos, la celebración del Halloween? ¿Puede entender mi pregunta? Amén. ¿En qué categoría están estas celebraciones de esto? Entonces nosotros vamos a ver y vamos a analizar, okay, si Dios tiene esta guianza para mí que no debo de hacer, y estoy celebrando algunas de las categorías de las cuales estamos celebrando, entonces está bien claro que estas cosas no las puedo celebrar, porque Dios no me lo permite, por el bien de nosotros y nuestra familia, de nuestro espíritu. Entonces, vamos a ver, la pregunta es esa. Quiero que usted mismo vea y piense. Hay disfraces en esta celebración. Hay disfraces, vamos a hablar especialmente de Halloween. Hay disfraces que se disfrazan del mismo diablo, ¿verdad? Del mismo diablo, tiene la cara de diablo y hasta, ¿verdad?, que se asusta. Entonces hay otros disfraces que se disfrazan de brujas, pero brujas, parecen brujas verdaderas, ¿verdad? Brujas, caras feas. Hay decoraciones en las casas, pero de veras que dan terror. Mira, puedes ver en la noche las casas, tienen telarañas y tienen unas casetotas así, pero feas, se ven feas. Parecen de espanto verdaderamente. Si te ves en la noche, sí te espantas, porque sí son así. Entonces esas celebraciones, porque son verdaderamente casas de terror, disfrazadas ahí puestas. Hay unas casas que el otro día pasamos a ver, pasamos así, vi una calaverota como del tamaño de 12 pies de alto, un esqueleto así parado, daba miedo. Y todo el frente parecía un panteón, un cementerio con letras de nombres de personas muertas en ese cementerio. Un cementerio de muertos, todo el frente. Es increíble la manera en que su mente gasta todo ese dinero, todo ese tiempo para decorar aquel escenario horrible, porque es horrible, ni modo que se vea hermoso ese escenario. Entonces reposan los muertos en un cementerio. Esa yarda parecía un cementerio, verdaderamente, con los nombres de las personas. No sé de quién serán los nombres, pero estaban las cabezas de un cementerio, una calavera altísima que parecía verdaderamente un espanto. Entonces, a lo que voy es, todas estas decoraciones y estos disfraces, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa todo esto? ¿Representa tinieblas? ¿Representa oscuridad? ¿Representa maldad? Porque no miras la luz allí, no ves la luz. Eso es lo contrario de lo que Dios hace. Dice Jesús, yo soy la luz. Amén. Una luz escondida no puede estar. Dios con su luz alusa las tinieblas de aquel del que no ve nada. Entonces es lo contrario de lo que Dios enseña. Ahora,
Esa es una parte esa es una parte de la celebración. Vamos al lado de lo que hacen las películas en Hollywood, las películas de terror. Yo nomás quiero que pongamos nomás nuestra mente y podamos ver, analizar lo que ofrecen las películas. Las películas ofrecen, hay películas, la Ouija esa que salió, que llamaba a los espíritus a través de los nombres y dirigía aquella aguja a los espíritus, poseía a las personas. Hay películas que simplemente están hechas para hacer terror, para hacer ese tipo muy claro, que las películas están hechas con el ocultismo, que no tienen nada de luz, que no tienen nada de las enseñanzas que Dios da, que lo que provocan es dar miedo para atraer a la gente que hoy no conoce de Dios. Entonces se han caracterizado películas de terror para dar miedo, pero se retiran de lo que verdaderamente es la enseñanza de Dios. ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que ofrece una película así? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que ofrece? Decoraciones así en mi propia casa. Una decoración de tinieblas, decoración de muerte, decoración de nada positivo. No hay luz, no hay esperanza, todo tenebroso. Solamente habla de brujas, espanto, de muerte. Y es increíble ver cómo personas se han envuelto en esta tradición. Pero a lo que voy es, el punto más importante es que cuando tú participas en esto, abres la puerta para que el enemigo entre por el lado que digas: esto no es nada malo, estoy haciendo algo simplemente inofensivo, yo solamente le pongo un disfraz a mi niño y eso es todo lo que estoy haciendo. Está bien, tal vez ese disfraz y eso que tú haces no sea nada dañino, es algo inofensivo, pero el concepto en todo lo que se celebra, las otras cosas que se celebran, es parte de una celebración que lleva más allá de una pequeña celebración. Es un grupo de cosas que te hacen daño. Si tú la puedes mirar, todo lo que se celebra y cómo se celebra. Entonces dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades de señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12 dice eso. Es una palabra de Dios y dice, Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. La lucha que tenemos no es contra alguien, sino es contra los principados, contra las potestades del mundo, de los gobernadores de las tinieblas. O sea, ¿quiénes son? Es Satanás con sus demonios. Contra eso tenemos esa lucha. Es lo que dice la palabra de Dios. 6, ¿qué? 12. Efesios 6:12. Esa es la lucha que hay. Esa es la lucha que hay. No es contra una persona, no es contra un disfraz, no es contra alguien que dice: yo no estoy haciendo nada malo. No, eso no es, la lucha no es con ellos. La lucha es que todo lo que está atrás, lo que se hace a través de todas estas cosas, es una lucha contra el enemigo que hace todas estas cosas para desviar realmente la verdadera, que llegue la luz a nuestra vida, a nuestros ojos, que conozcas qué es lo que debes de conocer. Esto es lo que debemos de conocer. Juan capítulo 8, verso 12. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice:
Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. La esperanza, la fe, la paz espiritual, el amor de Dios y su protección, sobre todo la salvación eterna en tu vida. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la luz del mundo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es la tiniebla, es todo lo que provoca las cosas ocultas, la hechicería, la brujería, todo este tipo de cosas. Y porque si no conocemos quién es Jesús, que es la luz del mundo, y quién es el enemigo, no te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es algo que a Dios no le agrada, porque aquí dice en Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 y el 12. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, lo que dice, eso es lo que escribió Dios. Lo que dice Jesús es: yo soy la luz del mundo. He venido para que puedas ver con tus ojos lo que no estás viendo en las tinieblas, porque has sido engañado, porque estás en las tinieblas y no ves más allá de tus narices. Pero nosotros, con estos versículos, podemos ver lo que Dios nos está enseñando. Amén. Esta es la enseñanza de Dios. Entonces, no lo digo yo, lo dice Dios, la Biblia, lo dice el Evangelio en Juan, así lo dice. Esto es para que quede en nosotros grabado. Y ya queda en ti, tú y Dios. Si tú crees que esto aplica para ti, tú lo puedes hacer. Si tú crees que esto no aplica para ti, lo puedes desechar. Pero acuérdate, la palabra de Dios, esta no miente y esta es verdadera. Amén. Ya quedará, esto es un aprendizaje para que cada uno de nosotros conozcamos lo que Dios tiene para nosotros en este tipo de situaciones. Que nadie te mienta. A mí no me creas. Quiero que leas la Biblia para que tú veas lo que Dios ha escrito. No le creas a una religión, ni a la bautista, ni a los cristianos. Créele a la Biblia, que es lo que te dice. Y si aún así dudas de esto, entonces eso ya lo tendrás tú con Dios, porque ya te lo ha escrito, nos lo ha escrito lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, yo verdaderamente los exhorto a leer la Biblia, a que leamos la Biblia, para que todos podamos leerla y sepamos lo que dice la Biblia de situaciones así, que son controversiales, que unos creen, que otros no creen, para que nadie te mienta, ni nadie te force a creer algo que tú no crees. Porque aquí no se trata de forzar a nadie que crea a fuerzas lo que yo creo, no. Se trata de que leamos, aprendamos lo que dice la Biblia. Así es, de esto se trata, de que la Biblia sea la que nos diga y nos enseñe y nos guíe. Entonces, yo los exhorto a que leamos la Biblia, que tengamos en la lectura, que aprendamos, a que si este tema llega y necesitas que decir o decidir, vamos a la Biblia. No fue lo que me enseñó el pastor, no, fue qué es lo que dice la Biblia, para poder yo guiarme bíblicamente y tener una respuesta con un argumento bíblico, no personal, sino bíblico. Entonces hoy vamos a hacer lo posible, los exhorto a leer la Biblia en ciertas situaciones, en todo momento la Biblia nos va a decir lo que debemos hacer delante de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo la Biblia, porque esa es la verdadera enseñanza que Dios nos deja, y no la nuestra, sino la que Dios nos ha escrito y nos ha dejado para guianza. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has enseñado tu palabra. Nos has hablado las cosas que debemos y las cosas que no debemos hacer. Gracias, Señor. Ayúdanos